Hola y bienvenidos a mi canal. En este cuarto capítulo de la serie de videos en los que tratamos las religiones y sus dioses, hablaremos de la llamada Compañía de Jesús u Orden de los Jesuitas. Este capítulo nos va a servir como preámbulo de otros videos en los que analizaremos otras órdenes o sectas que conforman la red de milicias adscritas al Vaticano: el Opus Dei, la Orden de los Caballeros de Malta, los Caballeros de Colón, los Rosacruces. La realidad es que la mayoría de ellas, si no todas, están controladas por los jesuitas, que constituyen un inmenso poder dentro del Vaticano, y como veremos por algunos testimonios y evidencias, lo más posible es que la cúpula misma del Vaticano también esté controlada por ellos. En los registros oficiales, usted va a encontrar que la Compañía de Jesús es una orden religiosa adscrita a la Iglesia Católica y al Papado, que fue fundada en 1534 por un tipo llamado Ignacio de Loyola, aunque aparecen de manera oficial otros cofundadores, como Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y otros más, todos muy cercanos al señor Loyola. Lo que no le van a decir de a mucho en la historia convencional es que tras todos estos personajes, todos sacerdotes católicos y eruditos de la época, se pueden rastrear dos aspectos. Uno es que sus familias pertenecían a la aristocracia europea y en particular a la aristocracia española, francesa e italiana. Y el segundo es que resaltan por aquí y por allá sus vínculos con los caballeros templarios. El mismo Loyola fue un soldado templario de la versión española de la orden. De hecho, uno de los sueños de Loyola era comandar un ejército que fuera a recuperar la Tierra Santa de los musulmanes. Detrás de esos personajes visibles del jesuitismo estaban las más rancias familias de lo que se ha venido a llamar la nobleza negra veneciana. Tras bastidores se esconden apellidos como Borgia, Fontarini, Pacelli o Parravicini y otros varios de esa orden. Los aristócratas de la nobleza negra veneciana, que para aquella época ya dominaban el poder en Europa Central, fueron el resultado de la mezcolanza entre las familias sobrevivientes del Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, de los descendientes de los linajes sagrados babilónicos que llegaron a esa región en los barcos fenicios y de la estirpe también sagrada del rey David. Y ojo que ahí también en ese grupo caben los que ahora se hacen llamar la Casa de los Windsor, y otras familias de esa ralea que la historia conoce como la realeza merovingia por un lado y lombarda por el otro. En realidad todos son la misma mierda, sino que se han repartido en pequeños sacos de mierda que unas veces tienen la cara de reyes, otras la de papas y otras la de financieros sionistas házaros. ¿Y saben por qué les llamaban nobleza negra? Pues aunque sea un tema de debate entre historiadores y revisionistas de la historia oficial, parece ser que la razón era que, además de ser un grupo de aristócratas totalitarios, se la pasaban haciendo oscuros rituales a dioses del pasado en los que eran frecuentes los sacrificios humanos, en particular de niños, igual que lo hicieran sus antepasados babilónicos, e igual que lo hacen hoy en día sus sucesores en las familias aristócratas europeas actuales, y en la cúpula de las principales religiones y sociedades secretas y discretas de la actualidad, y también en las más altas esferas del poder político y económico del mundo de hoy. Buena parte de esas familias, conocidas ya como nobleza negra, además de poner los papas quizá más corruptos de la Iglesia, poseían títulos honoríficos y hereditarios provenientes de la Santa Sede. Sus familiares, convertidos en papas gracias a asesinatos, sobornos e intrigas palaciegas, terminaban otorgándoles cargos de poder y títulos eclesiásticos al resto de sus familiares o amigotes, como quien reparte cargos públicos cuando llega a la presidencia de un país. Loyola, que como mencioné con anterioridad fue un monje soldado templario, como buen conocedor de la Biblia y de los próceres del cristianismo, al igual que Marcos el profeta, que sentó las bases doctrinales del cristianismo, y que Constantino, el emperador romano, primer papa off the record del catolicismo, también tuvo una visión divina, que le cambió el rumbo de su vida y le impulsó a crear la orden de los jesuitas. Se mantienen una y otra vez las convenientes visiones y apariciones divinas que se convierten en puntos de inflexión y de encomienda divina para la creación de iglesias, sectas y órdenes cristianas y o católicas. Es que uno no entiende cómo es que la gente cree en semejantes paparruchadas
de visiones y apariciones divinas de buenas a primeras. Es como si yo les contara que en este momento se me apareció anoche el divino niño del 20 de julio o la Virgen de Guadalupe y que me encomendó la creación de la Orden de los 20 Julianos. Y que en el nombre de su sagrado manto o de su divino chupo recogiera donaciones de creyentes para construir una iglesia santa. Lo peor es que en esa época se lo creían, y mucho peor aún, es que incluso hoy en día muchos también se lo creerían, así nomás, sin ningún fundamento o prueba, solo porque se me salió del forro que tuve esa visión. Posiblemente en cuestión de semanas, mediante una adecuada difusión, consigo decenas de seguidores quizá dispuestos a diezmar para hacer realidad la construcción de la iglesia del divino niño del forro. Pero bueno, otro aspecto digno de resaltar en esta supuesta revelación de Loyola es que se materializó cuando éste estaba postrado ante la estatua de la llamada Virgen Negra, que identifica al monasterio de Montserrat, ubicado en Cataluña, España. ¿Y por qué destaco esto? Pues porque ese monasterio y esa efigie de la Virgen Negra, o moreneta, en la que creen los benedictinos atrincherados en ese monasterio, está rodeada de un velo de oscuridad más bien siniestro. Desde hace mucho tiempo a los monjes de ese monasterio se les acusa de prácticas satánicas y del secuestro de niños, supuestamente para emplearlos en rituales de culto a esos seres o dioses del pasado. Si es mito o realidad, no lo sé. Ya será cosa de cada uno ver si cree algo de esto o no. Investiga un poco y de pronto se sorprende. Loyola tiene esa visión divina y en 1534 crea la Compañía de Jesús o la Sociedad de Jesús. Esta fue aprobada oficialmente en 1540 por el Papa Pablo III y se cree que le dio el beneplácito con el interés de acabar con el protestantismo, que era el objetivo declarado del ejército jesuita y que para ese entonces le estaba dando duro a la credibilidad y al poder papal. El odio contra el protestantismo se puede apreciar sin ambigüedades en el llamado juramento jesuita, documento que se encuentra almacenado y no sé si actualmente exhibido en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, en ese juramento que están leyendo en este momento, el jesuita ordenado se compromete a aniquilar a cualquier protestante o hereje, sin importar su condición, no importa que sea mujer, niño o anciano, solo importa que sea un hereje. Lo demás les vale huevo. Y ojo, un hereje lo definen ellos mismos como cualquiera que no esté de acuerdo con la idea de que el Papa es el vicario reemplazante de Dios en la tierra. Hasta donde sabemos, los jesuitas aún hoy en día siguen juramentando ese compromiso. Y sí, con seguridad el bonachón, tierno y humilde padre Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco, también tuvo que hacer ese juramento, como jesuita de alto grado que es. Ese objetivo aniquilador de los herejes, tal y como está planteado en el juramento, refleja lo que es realmente el jesuitismo y sus verdaderos orígenes e idiosincrasia. Ellos son un ejército, quizá un ejército de Dios o del Papa, como a ellos les gusta llamarse, pero un ejército al fin y al cabo. Cuentan con un estricto orden jerárquico militar, con generales de primer, segundo y tercer orden. Sus miembros son fanáticos enceguecidos y siguen órdenes de sus superiores sin chistar, y con una fe absolutamente ciega al Papa y a sus mandatos. De muchos es conocido cómo describía Napoleón a los jesuitas. Pero el oscuro y pérfido talante de los jesuitas se confirma también con un documento llamado La Monita Secreta, que en realidad eran un conjunto de enseñanzas o un manual de instrucciones de cómo ser un buen jesuita, solo transmitidas verbalmente de superior a subordinado, y que no podían ser revelados fuera de la orden so pena de graves castigos. Su divulgación fue prohibida y quienes se atrevieron a publicar el documento o a hablar sobre el documento fueron perseguidos con saña por el poder jesuita. Ya irán viendo por qué, mientras van leyendo algunas de estas caritativas y desinteresadas enseñanzas. Al parecer fueron recopiladas por un ex jesuita renegado, un tal Jerónimo Starowolski, en 1612, y fueron publicadas en el siglo XIX en España por un tipo llamado Fernando Garrido, lo que lo obligó, por cierto,
a exiliarse en repetidas ocasiones. Qué tipos tan encantadores y qué valores tan loables, ¿no? Qué honestidad y rectitud. Altruismo cristiano al 100%. Qué belleza. Perdón, estoy un poquito más sarcástico que de costumbre. Sigamos. Esto solo confirma que los jesuitas son una orden fundamentada en la hipocresía, la mentira y la traición, cuyo único objetivo es obtener el poder absoluto sin importar los medios o cochinadas que tengan que emplear para lograrlo. Ese oscuro esquema de valores y lo oculto y velado del carácter jesuita también se ve en su simbología, particularmente en el emblema que los identifica. Este monograma es la imagen de un sol, con las letras IHS en su interior. Esas tres letras son explicadas por ellos como la abreviatura del nombre de Jesús en griego, Iesous, no sé si se pronuncia así, que con el tiempo se transformó en la etimología latina Jesús hominum salvator, o Jesús salvador de los hombres. Para los que sabemos un poco sobre el origen de la figura de Jesús en el culto solar que le precedió miles de años antes, estos rayos solares tienen un significado completamente distinto al que le dan los jesuitas y en general los católicos. El emblema realmente está dignificando la figura del sol, pero no del astro rey que nos da calor y vida, sino del sol negro saturniano, ese mismo que veneraban babilónicos y nazis, y buena parte de las sociedades esotéricas tan comunes hoy en día. Y las letras IHS no tienen nada que ver con el elaborado significado latinizado que pretenden meternos los jesuitas. Esas letras son las primeras letras de los nombres de los dioses egipcios, Isis, Horus y Set. El significado de los tres clavos que aparecen en la parte inferior es menos obvio, si no nos remitimos al alfabeto hebreo y a la gematría. Resulta que los clavos son representados por la letra Vav, y numerológicamente significa 6, y en el emblema hay 3 clavos. En fin, cada quien que interprete lo que quiera, pero ojalá tenga en cuenta que esto no es un elemento aislado. Debería interpretarlo con todo el contexto de lo hablado hasta ahora y también con el contexto de lo que sigue. Hay otro libraco escrito por Ignacio de Loyola que perfectamente podría ser tomado como un manual de adoctrinamiento de cualquier secta, como la cienciología o la verdad suprema. ¿Se acuerdan? La de ese japonés loco que decidió esparcir gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Este libraco al que me refiero se llama Ejercicios Espirituales, y como decía antes fue escrito directamente por Loyola, y es básicamente la explicación de una serie de ejercicios de meditación y oración que prometen una mejora moral progresiva en el practicante. Al leer algunos apartes del mismo, que por cierto es aburridísimo, yo la verdad concluyo que solo un sacerdote, monje o monja fuertemente adoctrinados podrían seguir semejante programa de 4 semanas de negación de la individualidad y la autonegación humana. Fue escrito en 1548 y cuenta con 370 puntos, que se sugiere seguir al pie de la letra en retiro espiritual, pero con la supervisión de un superior. Incluye el apoyo a las cruzadas, la absoluta obediencia a los superiores de la orden, y el odio profundo a las ideas protestantes, dentro de una especie de secuenciación de ciertos pasajes del supuesto ministerio de Cristo. Incluso se describe y se dignifica la autoflagelación, además de la abstinencia por alimentarse e hidratarse. Con todo lo visto hasta ahora, lo que queda claro es que la razón de ser de la orden jesuita es la búsqueda del poder y el control a toda costa. Esta ambición por el poder se puede apreciar en el impacto que ha tenido la Compañía de Jesús en la historia de la humanidad. Al respecto hay que puntualizar 3 aspectos definitorios de la esencia del jesuitismo. El primero es que los jesuitas no gustan del protagonismo. Ellos, tal y como está de manifiesto en la monita secreta y en el juramento jesuita, prefieren mover las fichas tras bambalinas, soterradamente. Ellos prefieren ser el poder tras el poder en la sombra. El segundo aspecto es que los jesuitas tienen una estrategia colonizadora que ellos hábilmente han disfrazado como una vocación misional, en el que, de manera altruista, esparcen el conocimiento de Dios evangelizando a pueblos aborígenes, que en últimas nunca han pedido que les cambien su cultura o creencias. Para los que tengan la idea de la misión altruista de los jesuitas en Paraguay y en las zonas guaraníes, sería bueno que les preguntaran a los millones de indígenas que fueron saqueados, esclavizados y martirizados por los jesuitas y los castellanos españoles en aquella época. Preguntarle cómo les fue
con las llamadas reducciones guaraníes en el Paraguay, Brasil y Argentina. El tercer aspecto es que ellos entendieron muy tempranamente que la educación y la ciencia son herramientas de poder y control social muy poderosos, y es por eso que en cualquier país donde ellos han posado sus garras, se han encargado con especial dedicación de acaparar los ámbitos educativos, tanto de colegios como de universidades. El interés de los jesuitas por la ciencia se ha materializado especialmente en los campos de las matemáticas, la geometría, la geofísica y la astronomía. Llegaron a tener más de 70 observatorios astronómicos en todo el mundo. Uno de estos me resulta especialmente curioso por lo paradójico del nombre. Se trata no exactamente de un telescopio, sino de un espectógrafo infrarrojo, que fue instalado en el telescopio del Observatorio Internacional Mount Graham, ubicado en Arizona, Estados Unidos. Allá hay 3 telescopios instalados. Este espectógrafo fue llamado Lucifer, acrónimo de sus siglas en inglés. Tan pronto surgió la polémica por el curioso nombre, el Vaticano se apresuró a explicar que ellos son solo socios de un consorcio de 3 instituciones de investigadores, dentro de las que se cuentan el Arizona Radio Observatory, que asumo que es una división de la Universidad de Arizona, que opera el telescopio HHST, el Vaticano, que opera el PAAT, o Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano, y la tercera, que opera un telescopio binocular ubicado allí. Y es precisamente en este último en el que se encuentra ubicado el polémico espectógrafo llamado Lucifer. Como las obvias suspicacias no cesaban, el Vaticano enfatizó de nuevo que ellos no son los propietarios ni del telescopio ni del espectógrafo, y que no son responsables del nombre que le haya puesto otro de los socios del consorcio. El carácter insidioso del jesuitismo y su impacto en la historia de la humanidad se pueden ver en el papel que han ejercido en grandes eventos de la historia, como por ejemplo en la Revolución Francesa o en la estadounidense, o cómo tras bambalinas pudieron influir en la Primera y Segunda Guerra Mundial, o en asesinatos como los de los presidentes Lincoln y Kennedy. La verdad es que tratar el papel de los jesuitas y su red en cada uno de estos eventos sería demasiado largo y requeriría de un tiempo y espacio que no tendríamos en este video. Esto decía Abraham Lincoln sobre la influencia del Vaticano y los jesuitas con respecto a los orígenes de la Guerra Civil Norteamericana. E incluso advierte sobre su inminente asesinato por mano de esta secta insidiosa. Con respecto a las 2 guerras mundiales, he de decir que todo parecería indicar que la Primera Guerra Mundial fue simplemente la primera etapa de un plan que incluía la Segunda Guerra como una etapa posterior, todo dentro de una malévola agenda que buscaba básicamente 2 objetivos. Por un lado, la creación del Estado de Israel y por el otro, la creación de las Naciones Unidas. Ya adivinarán algunos de ustedes que en cuanto al primer objetivo, detrás estaban los judíos sionistas házaros, que ya desde 1862, con un tipo llamado Moses Hess, el primer sionista de la historia, el cual propugnaba desde esas épocas ya por la idea de la colonización de Palestina. De hecho, fue él el primero que acuñó el término nacionalsocialismo, aplicado a su patria judía sionista en Palestina. Curioso, ¿no? Aquí es donde la madeja del hilo se empieza a desenredar, y vamos comprendiendo hasta qué punto hemos sido engañados y manipulados en el curso de la historia. A ver, el primer judío sionista de la historia es el que crea el concepto del nacionalsocialismo. Luego, menos de 100 años después, ese mismo concepto y nombre se convierten en la insignia de Hitler y los nazis, los peores perseguidores del pueblo judío, en particular de los judíos europeos, en su mayoría judíos házaros, que poco y nada tienen que ver con el verdadero pueblo judío, por cierto. Luego de los juicios de Nuremberg y del desprecio al nazismo por el supuesto holocausto judío, se crea por decreto y votación el Estado de Israel en las Naciones Unidas. ¿Y quién tuvo un papel fundamental en la creación de las Naciones Unidas? La banca estadounidense, y en particular la Reserva Federal,
dentro de la que se cuentan prominentes judíos sionistas. Y son ellos mismos, por cierto, los que financiaron al nazismo y al mismo Hitler. ¿Y quiénes más influenciaron la idea de la creación de la ONU? La Iglesia Católica con Pío XII y tras bambalinas los jesuitas. Se van como armando las piezas, ¿no? Pero la madeja va aún más adentro del laberinto. La mayoría entiende que la religión judía y la religión católica son opuestas y hasta enemigos históricos, ¿no? Pues es pura paja. Ambas creen en el mismo Dios Jehová o Yahvé. Que uno sea parte de una trinidad y el otro no, poca diferencia hace. En ambos credos se entiende como el Dios Padre o Supremo. Pero no voy para allá. A lo que quiero llegar es a que, desde la creación oficial del sionismo, por allá a finales del siglo XIX, y en particular desde 1832, que los sionistas de la familia Rothschild se convirtieron en los banqueros del Tesoro del Vaticano, ambas corrientes, sionistas y Vaticano, trabajaban de la mano en estrecha alianza y compartiendo los mismos objetivos globalistas y esotéricos. Este acuerdo financiero le proporcionó al Papa Negro, máximo pontífice de la jerarquía jesuita, una privacidad financiera absoluta. Y algunos se preguntarán, y con razón, ¿pero para qué carajos el Vaticano le iba a confiar su inmensa fortuna a los sionistas judíos? Hay varias razones, pero solo plantearé la más obvia. Claro, según mi opinión. ¿Se acuerdan del juramento jesuita? Aquel que reza que deben esconder su fortuna para aparentar siempre ser los del cuento de la pobre viejecita. Pues qué mejor sitio para esconder una fortuna que en las arcas de una familia ortodoxa judía, supuestos enemigos del Vaticano. Y es que tenían que esconder su fortuna, entre otras razones, porque al igual que en la farsa templaria, los jesuitas se habían prometido supuestos votos de pobreza y humildad. Es decir, eso es lo que le vendían al vulgo y al pueblo. Y es aquí donde uno empieza a entender cómo carajo se hace para dominar todo el mundo en un solo gobierno mundial, tan complejo y aparentemente tan disímil como suena eso. Pues bien, simplemente se controlan los opuestos. Tesis y antítesis. Disidencia controlada. ¿Les suena? Es lo mismo que hacen con lo que hoy llaman democracia. Pocas cosas son más falsas que la aplicación real de ese concepto. El que realmente sube al poder luego de unas elecciones es el que pone más billete y asume los gastos de campaña y le da billetico al candidato. ¿Y quién o quiénes son estos? Generalmente los grandes poderes económicos que invierten en los dos candidatos con mayor opción. Cualquiera que gane, ellos ganan e imponen su agenda. Y típicamente, los grandes poderes económicos, dueños de los bancos y la industria, son también los dueños o controlan los principales medios de comunicación de un país. Es por eso que las élites gobernantes siempre se han preocupado por controlar la información que les llega a sus ojos y oídos. Que a veces hay sorpresas, las hay, sin duda. Pero la generalidad es que siempre ganan los mismos poderosos, aunque los colores sean distintos. Normalmente el poder se ejerce desde las sombras. Olvídese de Clintons, Obamas o trompetas. Estos son solo títeres de las verdaderas élites. Bueno, ya tenemos al Vaticano y sionistas íntimamente relacionados. Ahora voy a tratar de meter en la madeja a jesuitas, illuminatis y masones. Primero hay que decir que el Vaticano está controlado por los jesuitas desde hace varias centurias, y que de acuerdo a las declaraciones suministradas por el padre ex jesuita Alberto Rivera, de otros disidentes y de reconocidas figuras históricas, los jesuitas tienen como objetivo primordial la dominación del poder mundial, y este es el mismo objetivo manifiesto de los llamados Illuminatis de Baviera. Otro jesuita con nivel de obispo, el padre Gerard Buffard, confirmó las palabras del padre Rivera con respecto al control de los jesuitas sobre el Vaticano y la agenda satanista de estos con respecto al nuevo orden mundial. Miremos más profundamente la historia de los Illuminati. De acuerdo a la historia oficial, los llamados Illuminati fueron creados por Adam Weishaupt en 1776. Esto es parcialmente cierto, ya que detrás estaba la mano oculta de los jesuitas de Loyola y su combo de nobles venecianos. Weishaupt era un soldado de los jesuitas, los cuales crearon a los Illuminati para que el jesuitismo pudiera establecerse y actuar como infiltrado en los países en donde eran expulsados, o en países con filiación protestante,
y también se crearon para infiltrar una sociedad discreta que para ese entonces tenía mucha fuerza y se encumbraba ya en posiciones de poder, la masonería. El amigo Adam era instructor de Derecho Canónico en la Universidad Jesuita de Baviera o Universidad de Ingolstadt, ubicada en Alemania. Curiosamente, este tipo nace en el seno de una familia judía conversa. Era hijo de un rabino judío, pero fue educado por jesuitas ya que su padrino, el barón Ixtad, lo acogió luego de quedar huérfano a los 5 o 7 años. Era director de un colegio jesuita y era curador de la Universidad de Ingolstadt. Coincidencialmente, si las coincidencias existieran en estos temas, vuelvo y digo, los Illuminati fueron creados apenas 3 años después de que el Papa Clemente XIV anulara la orden jesuita en 1773, debido a presiones de las monarquías española, portuguesa y francesa. ¿Por qué? Porque habían detectado que estaban pretendiendo derrocar a la monarquía. El Papa Clemente XIV moriría envenenado luego de firmar la bula papal suprimiendo la orden de los jesuitas en 1773. La infiltración de los Illuminati, que es lo mismo que decir jesuitismo, en la masonería está suficientemente documentada. Solo decir que para este objetivo fueron determinantes ilustres masones de la época como Nicolas Bonneville, francmasón que participó en la Revolución Francesa, el sacerdote Claude Fauchet, un jesuita, y los masones Johann Christoph y el barón Adolf Nich. Y todo fue amparado por la familia Rothschild. Qué interesante cómo se siguen encajando las piezas. Entonces, podemos entender que tras las acciones de los masones y su escalada en posiciones de poder están los jesuitas, y que estos tienen extraños vínculos de negocios con las principales familias sionistas del mundo, por intermedio de la banca mundial y en especial con la Reserva Federal. No sabría decir quién controla a quién o quién está por encima de quién. Si son esta mafia házara sionista los que controlan la agenda mundial, o si son los jesuitas a través del Vaticano, o si ambos confluyen en un poder mancomunado. Lo que sí creo es que ambos grupos tienen las mismas creencias oscuras y veneración por estos dioses babilónicos de la antigüedad, Baal, Moloch, Jehová o Yahvé, Istar o Saturno, o como sea que se llamen, y que quienes están detrás de las posiciones más altas de estos grupos de poder no tienen ninguna empatía por la humanidad. Estos dos grandes ejes de poder sirven a los intereses de estos seres que se alimentan del sufrimiento humano y utilizan a toda esta cantidad de sociedades secretas y discretas para martirizar con guerras, desastres provocados o pobreza extrema a los demás, a quienes nos llaman Goyim o simplemente esclavos. El poder soterrado de los jesuitas se puede palpar hoy en la omnipresencia de estos tras los grandes líderes de la actualidad. Por ejemplo, y solo por dar unos ejemplos, el presidente del Consejo Europeo tiene formación jesuita. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, fue educado por jesuitas. José Luis Rodríguez Zapatero y otros presidentes españoles también fueron formados por jesuitas. Suiza tiene la bandera templaria y por tanto es un país jesuita, y por eso es que la Guardia del Vaticano es la Guardia Suiza. El poder del jesuitismo y el Vaticano en los estamentos de poder y control de Estados Unidos es impresionante y al mismo tiempo aterrador. En fin, no puedo extenderme más, pero créanme, están metidos en todos lados, siempre como un poder en la sombra, siempre como consejeros de los grandes líderes mundiales. Estamos ante un grupo de poder definitivamente maligno, que actúa en las sombras y con la más descarada hipocresía, ocultando siempre sus oscuras intenciones de control y poder, y con una escala de valores repulsiva que ha sembrado odio, discordia, conflicto y muerte desde que fue creada e incluso desde antes en su semilla templaria y babilónica. Esos son los jesuitas. Son aquellos titiriteros del poder mundial, pero que a su vez son también manejados por otras entidades, que desde mi punto de vista y de otros investigadores ya no son humanos. Esos serían los arcontes, aquellos seres sobre los que nos han advertido tantas culturas de la antigüedad y que infortunadamente hoy han quedado en el olvido de la historia. Muchas gracias por su atención
y nos vemos en una próxima entrega en la que tenía previsto hablar de quién es Dios y quién es el demonio o quiénes son los demonios. Pero se atravesó un escándalo llamado Pizzagate y hay que hablar de eso primero. No vamos a dejar que una vaina tan grave y tan horrible pase desapercibida y minimizada por los grandes medios de información. Hasta el próximo video entonces y buena vibra. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.